enfatizar esto y pasamos al segundo punto. El mensaje de Dios de arrepentimiento no fue para la nación. No fue un presidente, Tremendo. no fue a instituciones políticas, fue para la iglesia. El reclamo de Dios para la iglesia, el reclamo moral por su pecado, fue directo y definitivamente nos mandó a arrepentirnos en ese tiempo. A la iglesia. A la iglesia. Es decir, no nos dijo vayan profetas, vayan presbíteros, vayan pastores a hablar con el presidente, sino que nos dijo el Señor, arrepiéntanse porque esta nación está en vuestras manos. Es decir, de vuestra actitud, de vuestro arrepentimiento, depende esta nación. Tremendo. Y esta es la gran responsabilidad, sí, señor, que se nos está presentando. Lógicamente, para basar este mensaje, Dios dio dos revelaciones vitales, José Manuel, que yo las considero esenciales dentro del entorno profético para Venezuela. Sin esas revelaciones estaríamos perdidos, no tendríamos rumbo, no sabríamos para dónde vamos. Esa es la realidad. Cuando yo recibo el mensaje que ya menciono, yo me acuesto, pero me acuesto con gran angustia. Y ahí es donde Dios me trae a mí la primera revelación de los 3 golpes, que precisamente en esa revelación donde han habido una serie de interpretaciones que lo que han hecho es confundir al pueblo. Definitivamente. Y han hecho más daño que bien. Si a mí me hubiesen preguntado en ese tiempo, ¿qué quiere decir esto? O digo poco o no digo nada, porque yo mismo no entendía. Es la realidad de las realidades, ¿ves? No me podía poner a escribir un libro, a decir esto es lo que Dios quiso decir con esto, porque no tenía la revelación. Todos estábamos recibiendo el mensaje. Simplemente yo estaba recibiendo un mensaje para compartirlo con el pueblo. Y Dios me muestra claramente que el pastorado X, porque no puedo señalar a nadie, yo no distinguía quiénes estaban ahí, quiénes no estaban. Estábamos en un lugar grande, y esto lo digo especialmente para las nuevas generaciones que están escuchando. Un gran auditorio con una platabanda inmensa, muy sofisticada. Y yo me paro en un púlpito frente a los pastores y les digo, pastores, así dice Jehová, arrepientan, vamos a arrepentirnos, dice que nos arrepintamos, que volvamos a ir con llanto y gemido, que esta nación está en nuestras manos. Mientras yo hablaba, el pastorado como si no estaba oyendo nada. Todo el mundo estaba conversando el uno con el otro y no escuchaban nada de lo que yo estaba diciendo. Era tanto el ruido que producían que prácticamente la voz mía no se escuchaba mucho. De repente, boom, suena el primer golpe en el techo de aquella platabanda que la abre ligeramente, una grieta pequeña, ¿verdad? De punta a punta. Y yo señalo y le digo, he aquí el primer golpe que abre, que demuestra, que Dios está hablando. Esa grieta es el primer golpe que Dios demuestra que Él está hablando. Óigame, por favor. Pero aún así el pastorado no me escuchaba. En la misma revelación aparezco otra vez en el mismo púlpito frente al mismo grupo de pastores diciéndoles lo mismo. Señores, pastores, escuchen, el tiempo es corto. La nación nos necesita. Dios nos manda a convertirnos y arrepentirnos. Dios nos dice que esta nación nos está responsabilizando a nosotros por lo que pase o no pase en esta nación. Y pasaba lo mismo, la misma indiferencia, la misma apatía, la misma incredulidad. Nadie quería escuchar nada. Y de repente, ¡boom!, el segundo golpe en el techo, José Manuel, que hizo la grieta más grande y comenzaron a caer pedazos pequeños, pero de concreto ya desbaratados del techo. Y yo le digo, ahí está la segunda prueba de que lo que yo estoy diciendo a ustedes es de parte de Dios. Pero la voz ya se me estaba como yendo y estaba quedando como ronco de tanto hablar. Wow. Y el pastorado no quería escuchar. Estaban indiferentes, estaban distraídos, estaban ocupados. Tremendo. Pero del primero al segundo pasó un periodo de tiempo que para mí en ese momento no lo podía contar. Luego entonces, del segundo al tercero, el pedazo de tiempo era mucho más largo. ¿Ve? Y aparezco de nuevo en la revelación haciendo lo mismo. ¿Ve? Y vuelvo a decirle, el tiempo se acaba. Por favor, escuchen. Es que están sordos, es que no entienden. ¿Por qué no me pueden escuchar? Y yo lloraba, gritaba, hacía de todo.
y la indiferencia seguía siendo la misma. De repente se oye el tercer golpe en el techo y se abre la platabanda y comienza a caer sobre todos los ministros. Todos los ministros comienzan a morir y a gritar. Reaccionaron, pero era demasiado tarde. Wow. ¿Me explico? Ahora, ¿cuál es el detalle aquí interesante en esta último aspecto de esta revelación? Que paralelamente al grito de los pastores, la caída del techo, que se está desboronando completamente, ya no por boronita, sino que se está desbaratando, se oye el grito de una mujer. Un grito angustioso, un grito agudo, un grito que pasaba por encima del grito de los demás pastores que estaban muriendo cuando les estaba cayendo la platabanda encima. Y Dios le muestra una visión, la cual tituló como la visión de la esperanza. Aleluya. Donde el diablo se presenta, él estaba cual testigo mudo a un costado del trono de Dios, y de repente llegó Satanás y con una voz desafiante le dice a Dios: dame a Venezuela, porque Venezuela me pertenece, debido a que muchos de tus ministros y muchos de tu pueblo se han corrompido con ese pecado. Por tal motivo Venezuela me pertenece. Y la respuesta de Dios para Satanás fue: ciertamente, Satanás, yo sé que Venezuela está corrompida en el pecado. También sé que muchos de mis ministros se están corrompidos en el pecado. Y también sé que mucho de mi pueblo se ha contaminado también. Pero no te voy a entregar a Venezuela, porque en Venezuela tengo yo un pequeño remanente. Y con ese pequeño remanente yo le voy a dar la victoria a Venezuela. Aleluya, gloria al Señor. Posteriormente Dios le muestra otra visión, donde estaba en el recinto muy grande y estaban todos los ministros del Evangelio de Venezuela reunidos en este lugar. Ángel dice que los hombres andaban bien vestidos, bien trajeados, y todos ellos hablaban entre sí, y Ángel les decía: Jehová nos dice que es necesario que nos arrepintamos y que nos volvamos a Él. Y los ministros, en vez de prestar atención a la palabra que hablaba Ángel, ellos seguían comentando, y de repente sobre el techo de esa platabanda cayó como una especie de bola de acero, la cual produjo una pequeña grieta y que se despegara pedazos de concreto. Y Ángel les dice: allí está la primera señal de que es Dios quien habla y no el hombre. Prosigue con su discurso. Los ministros seguían entretenidos entre ellos mismos, y de nuevo ocurre un segundo estruendo sobre la platabanda y se abre una grieta de pared a pared, y Ángel les dice: ministros del Señor, allí está la segunda señal de que es Dios quien habla y no el hombre. Aleluya. Ya desesperado con el mensaje porque nadie le prestaba atención, Ángel le sigue diciendo: Jehová está enojado con sus ministros en Venezuela. Jehová está enojado con su iglesia y nos ama, nos está diciendo que nos arrepintamos, que nos acerquemos a Él con humillación, con lamento, con llanto. Y de repente sonó un tercer estruendo y derribó por completo la platabanda. Y Ángel dice que él estaba sorprendido porque vio un ministro que comenzó a observar que la platabanda le caía encima, y él, en vez de salir corriendo, comenzó a objetarle a Dios diciendo: ¿por qué? ¿Por qué se cae esta platabanda? ¿Por qué se cae si estaba construida, bien construida, si tiene más de 50 años de edificación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando Ángel está en la presencia del Señor, Ángel le dice: Señor, ¿por qué ese ministro, en vez de huir, de escapar por su vida, comenzó a objetarte, a preguntarte las razones por las cuales caía la platabanda? Y el Señor le dijo: lo que ocurre es que en Venezuela muchos de mis ministros
se han envanecido. Y muchos de mis ministros han puesto su confianza, ya no confían en mí, sino que han puesto su confianza en ellos mismos, en sus personalidades, han puesto sus ojos en la moneda y ya no confían en lo que yo les he declarado. Con estas dos visiones el Señor le dice a Ángel: levántate y ve donde tus autoridades y dile a tus autoridades que digo yo, Jehová de los ejércitos, que se arrepientan, que los he pesado en balanza y los he hallado faltos. Dile a tus autoridades y a los ministros que vengan a mí en humillación, porque grandes conflictos vienen para tu nación y los únicos que pueden impedir lo que viene es mi iglesia, si se humilla y si clama por esta nación. Aleluya. Y yo quiero decirles que no es fácil decirle a un ministro de Dios que se arrepienta, porque lo primero que le va a sacar, como me sacó una vez un ministro, a declararle a los ministros que venían conflictos terribles para esta nación y que lo único que podía salvar a Venezuela era de que nos volviéramos a Él de todo nuestro corazón y pudiéramos juntos pedir misericordia por esta nación. Así estuvo Ángel recorriendo el país junto con otro ministro, con el pastor Silvilio Pérez, a quien Dios le mostró una visión donde vio a Venezuela con una banda de Miss que decía Miss Venezuela. Dios representó a Venezuela con la figura de una mujer muy hermosa. Y Silvilio, cuando observaba aquello, comenzó a angustiarse porque esa Miss comenzó a descender hacia un prostíbulo. Y aquel hombre decía: no desciendas, no te contamines. Y Venezuela entró en el prostíbulo. Dios levantó a otro ministro donde le mostró a Venezuela metida en un ataúd. Y aquel ministro quedó sorprendido cuando vio que Venezuela estaba muerta y decía: Dios mío, ¿qué podemos hacer por Venezuela? Y observó que había un grupo de gentes clamando, y en la medida en que comenzaron a clamar por Venezuela, comenzaron a oírse ruidos en el ataúd, y mientras más se incrementaba el clamor, el ataúd comenzó a moverse, y mientras más se intensificó, Venezuela se levantó de entre los muertos y recibió la vida que le brindaba la iglesia.